y estamos en la clase número 17, si no me equivoco. Ahí vamos ahora, ahí está. La clase número 17 que tiene que ver un poco con esto que estuvimos viendo en el capítulo 5, que la palabra pues, que es una conjunción, nos da la idea de que Pablo viene hablando de este mismo contenido. Termina el capítulo 4 mostrándonos esto del nuevo hombre, del que debe vestirse de Cristo, ¿no? De esta vida que Él nos da y plantea qué cosas hay en una vida y qué cosas debe haber en la otra. Entonces nos muestra lo que Dios espera de cada uno de nosotros y podemos ver acciones específicas y concretas que tienen que ver con la vida diaria. ¿Sí? No es solamente la teoría, sino la práctica de nuestra vida espiritual, lo que él plantea. Y comienza este nuevo capítulo, si bien sabemos que los capítulos no son lo que estaban originalmente en la carta, él sigue hablando con esta conjunción de que debemos ser imitadores de Dios. Y nos plantea que esta imitación debe ser como un hijo amado que ama a su padre de una manera especial y anhela imitarlo. Entonces, me puse a pensar en esto de imitar a Dios, qué difícil, no es posible humanamente, no hay forma de que lo podamos hacer, excepto a través de lo que Jesús hizo en la cruz. Y recordé, me vino a la mente el pasaje de Juan 14 cuando los discípulos le dicen, muéstranos al Padre, y él le dice, tanto tiempo estuve con vosotros y no me conocéis, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, en esto de ser un hijo amado a través de Jesucristo, que es lo que vemos, que es el hijo amado que representa en Dios lo que él anhela, es que debemos imitarlo a él. Conociendo a Dios, podemos, a través de la vida que está en nosotros, imitar medianamente algo de todo lo que Dios es. Y lo que él marca allí en el capítulo 2 tiene que ver con esto de andar en amor. Y entonces me puse a leer un poco ese pasaje y hablaba la muestra de un amor real, de un amor en práctica, ¿sí? La forma es como Cristo nos amó. Es una entrega, y dice, se entregó por otros, por nosotros. Es una entrega voluntaria. Y eso fue lo que Dios aceptó como fragante, lo que nos da una pauta de cuánto debe ser nuestro amor y de cómo debe ser nuestro amor también, ¿no? Este hombre dice que también vive en santidad y pureza sexual, que es lo que hace el detalle en los capítulos que siguen este detalle de lo que estaban viviendo los hermanos de Éfeso en esta mezcla de tener el evangelio y tener la vieja vida, de cómo vivían de esta manera. Sin embargo, él plantea que eso no es lo apropiado para el pueblo santo. De hecho, dice que no se debe ni hablar, porque en realidad dice no conviene al pueblo de Dios. Y en esto que él plantea, dice que tenemos que tener cuidados y plantea de que debemos rechazar, que debemos declarar la mentira, el pecado, dice, y que tampoco debemos ser cómplices. Yo pensaba, ¿cómo uno puede ser cómplice de los malos? Porque a veces es fácil o nos parece que sabemos o entendemos qué es lo que Dios quiere en no vivir lo que ellos viven, pero a veces nos declaramos con nuestras acciones la luz de Cristo. Entonces, leí algunos artículos que planteaban que no siempre el declamar o el demostrar, el censurar o el juzgar la maldad de los hombres hace que verdaderamente ellos se vuelvan a la luz, sino que a veces la rechacen, porque el planteo que hace el pasaje también dice de que debemos comportarnos como hijos de luz, es nuestras acciones los que van a confrontar su maldad. Y hace una comparación entre lo que éramos antes y lo que somos ahora. Entonces él dice que ya no somos hijos, no somos, antes eras tinieblas y ahora somos hijos de luz, porque el Señor está en nosotros. Y marca nuevamente en esto de lo que se ve para el afuera, de lo que es esta conducta de el nuevo hombre que vive en santidad, que es Cristo viviendo en nosotros, que dice que lo que muestra este cambio en la luz es, dice, un fruto que se da en bondad, en justicia y verdad. Y me gustó cómo lo planteaba Imitian en su libro sobre Efesios, que también por allí se comenta,
que plantea que en el original dice que era la palabra el fruto de la luz, en realidad no el fruto del espíritu, pero dice que el fruto o el resultado de andar como hijos de luz es que se den estas tres características, que dice en toda bondad, en toda justicia y toda verdad. Y agrega al final, comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces, él hace una pequeña práctica que dice, si andamos como hijos de luz, debemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Estoy procediendo con toda bondad? ¿Estoy actuando con toda justicia? ¿Estoy diciendo la verdad? ¿Lo que hago o digo es agradable al Señor? Dice que si podemos responder positivamente a estas preguntas con un sí, entonces significará que nuestro andar diario es como el de hijos de luz. Entonces brillaremos porque la vida que Cristo nos da va a transmitir a través de nuestras acciones su vida y su luz. Y entonces en este capítulo que recordamos lo que Pablo nos insta a imitar a Dios como hijos amados, nos plantea esto de que somos hijos de luz, ya no oscuridad, y que debemos vestirnos de este nuevo hombre y evidenciar en nuestras acciones esta luz. Y termina el párrafo con el que estuvimos trabajando que dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. La gente que está en tinieblas está muerta en sus delitos y pecados, nos dice la palabra. Y si no conocen la luz, no pueden venir a Cristo para que Él los alumbre. Pero también leí otro comentario que menciona que si Dios no, en su misericordia y gracia, no obrara en favor del hombre, el hombre seguiría en su pecado muerto. Pero sin embargo, Él sigue ofreciendo y dando la oportunidad de que vengan a Él para que tengan la luz de vida. Ahora continuamos. Ahí está. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Gracias, Gladys. Eh, Voy a compartir mi pantalla. Aquí estamos. ¿Están viendo bien? La carta de los Efesios, clase 17, ¿verdad? Muy bien. Lo primero que les quiero decir es que cuando alguien tenga una pregunta o un comentario, no tengo problema que me interrumpan, hacen un gestito ahí con la mano, ponen la manito de las emociones ahí o abren el micrófono y me interrumpen, no hay ningún problema. Um, Recién Gladys nos comentaba que dice el fruto de la luz y es una simbología similar al fruto del espíritu en dos cartas distintas, pero es lo mismo en realidad lo que está expresando Pablo ahí, ¿no? Eso me encantó cómo Pablo viene a través de distintas cartas enseñando a la iglesia esto de cómo evidenciamos esta situación. El último versículo que trabajamos el otro día, el 14, y el comentario de Gladys de recién me da mucho pie para una situación que a veces se nos plantea diariamente y que nos cuesta entender. Levántate tú que duermes, despiértate, levántate de los muertos, que tiene que ver con una situación espiritual. eh, es una realidad de la gente que no está en Cristo. Entonces, sus conductas, sus acciones no son bondad, justicia, son acciones de oscuridad. Y de alguna manera, el planteo o este versículo nos mueve a nosotros para decir, che, no te duermas, levántate, a ver, te alumbra Cristo, tenés que alumbrar, es lo que nos viene contando. Pero el que no está en Cristo, y nosotros viendo al que no está en Cristo, no no ve, está en oscuridad. Entonces, ahí creo que nos obliga a poder ser luz, nos obliga a llevar luz a quien está en oscuridad. A veces con esto que hablamos recién de no ser partícipe en las obras de maldad o en festejar cosas, pues no nos conviene. Bueno, el objetivo es llevar luz, no festejar eso. Entonces, el desafío quizás sigue siendo, cuando vemos a quien está en oscuridad, ah,
por ahí es más fácil condenarlo. La verdad es que este es malo, este no cambia más, este es un necio. Hoy vamos a hablar mucho de lo que es ser necio, pero el desafío es de alumbrar a Cristo. Y la luz de Cristo, el espíritu de la luz, los hijos de luz, somos nosotros. El espíritu de luz está en nosotros y tenemos que alumbrar. Es la única forma en que ellos van a poder ver y el Espíritu Santo los va a poder transformar. Así que es un desafío. Yo a veces me enojo con gente perdida totalmente, pero están en oscuridad. ¿Qué puede ser? ¿Sí? Así que seamos luz para que el Señor alumbre. Un comentario que agregué a la clase anterior sobre este versículo dice, el cristianismo no es una vida de restricciones de lo que no hay que hacer, sino una vida de libertad. El que está en oscuridad no está en libertad para saber qué hay que hacer en función de la vocación con que fuimos llamados. ¿Está? O sea, siempre se conoció, o la gente dice, usted los evangélicos, usted los cristianos, no pueden hacer esto, no pueden hacer esto, no pueden hacer esto, no pueden hacer esto. El hijo de luz no es alguien que restringe sus acciones por un impedimento religioso, sino que por la vocación con que fuimos llamados, vivimos en libertad y elegimos cómo queremos vivir, cómo encontramos con nuestra manera de vivir lo que agrada a Cristo. ¿Sí? Quien está en oscuridad no tiene restricción. Y ahora vamos a ver cómo eso lo vincula con la necedad. Y durante toda la clase de hoy, son pocos versículos, pero bien profundos, vamos a trabajar el concepto de necedad y de sabiduría, cómo se van contrastando y creo que hoy tenemos mucho para masticar, mucho para pensar y vamos a dejar que la Biblia hable y nos vaya guiando, ¿sí? Dice el versículo 15, mirad pues, otra vez, un nexo que nos trae. Todo lo que venimos hablando, ok. Mirad pues, a ver, vamos, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y acá se va a abrir un telón de cosas bien profundas, ¿sí? Así que vamos a masticar. Diligencia significa prestar atención, estar atento. O sea, no es como lo negligente, que es andar sin fijarnos, sino la diligencia es fíjate dónde pones tus pasos, hacia dónde caminas, cuál es tu destino, hacia dónde vas. En la diligencia del sabio es encontrar a Jesús, que es su camino, ¿tá? Que es nuestro camino, que es el camino. Hay un solo camino por el cual camina el diligente. El necio, al estar en oscuridad, camina para donde va, para donde quiere y como puede. Eh, a veces cuando estamos en consejería, nos sorprendería cuando viene una persona nueva que no está en Cristo, pero tiene una inquietud y viene a preguntar. No deja de sorprenderme que muchos dicen, ¿qué quieres hacer en tu vida? ¿Hacia dónde va tu vida? Y que la gente te diga que no tiene idea, que no sabe ni para qué vive, que está tratando de hacer lo que puede y como puede, con lo que puede. Entonces, claro, te viene una dosis de realidad de lo que es caminar con negligencia en oscuridad, el necio, ¿está? De todas formas, cuando avancemos en el concepto de necio, por ahí nos salpican algunas manchas, ¿está? A todos. Así que la agarremos para mejorar, para entrar en el concepto de la diligencia, prestemos atención, que eso es el camino hacia la sabiduría. Muy bien. Lo necio o el necio describe nuestra naturaleza, pero Cristo arranca nuestra necedad, nuestro vacío. Su luz nos alumbra el caminar. ¿Está bien? Necesito ayuda hoy. Así que el que primero encuentre, miren que hay mucho para leer, ¿eh? Salmo 14:1. Si alguien lo lee por ahí, José, ¿podés agrandar un poquito el Word? Liz, sí, cómo no. gracias, gracias. Ahí estamos, ¿se ve mejor?
Salmos 14:1. El que lo encuentre, abre el micrófono y lo lee, por favor. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Bien, gracias, Carlos. Ah, el necio dice en su corazón, no hay Dios, porque es la forma en que él necesita justificar que va a hacer lo que quiere. No estamos hablando de un ateo, podría ser, sino estamos hablando de que el necio corre a Dios de su vida. ¿Está? Necesita que Dios salga por un instante o para siempre para que él pueda hacer lo que quiere hacer. ¿Está? Y su destino no es hacer el bien. En los salmos vuelve a repetir esta frase, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Creo que en el Salmo 58, si no me equivoco. ¿Está? Después lo controlan porque quizás no dije bien el número, pero dice el necio en su corazón, es en su intimidad, en su expresión, no hay Dios. No necesita de Dios. El necio corre a Dios de su vida. Quizás lo conoce, ¿eh? Quizás hasta cree, pero lo corre para poder caminar su camino, ¿sí? Camina por donde él quiere. Proverbios 7 lo vamos a dejar para leer al último todos los proverbios, pero porque es una historia interesante. Vamos a leer Proverbios 10, versículo 8, 14 y 18. ¿Alguien que me ayude con esto? Despacito cada versículo. Proverbios 10, versículo 8 primero. Abra micrófono y vamos. El hombre sabio cumple una orden, el imprudente acaba en la ruina. El Cato- imprudente es el necio, ¿sí? Entonces, el destino del necio es la ruina. El sabio, vamos a ir haciendo todo el tiempo constante entre sabiduría y el necio. El sabio sabe acatar una orden, una instrucción. El necio hace lo que quiere y termina en la ruina. Manchitas que van a saltar, ¿eh? Versículo 14. 14. Los 10, sabios guardan, 14. sí, los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. Es calamidad cercana. O sea, habla y dice lo que quiere. ¿Está? ¿Han oído esa frase que dice, a esta altura de mi vida no me callo nada? A esta altura no debo nada. O no sé, frases, ¿está? Que en definitiva van marcando nuestra necedad. ¿Sí? Versículo 18. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. José, busqué por ¿Sí? por si sirve. Dale. No, puse en el. Sí, te quería leer lo que dice, que puede que aclare, me parece. Que dice en el Google, puse lo que significa en la Biblia y dice que el término necio se refiere a aquellos que niegan la existencia de Dios o que actúan como si Dios no existiera. Ujú, exacto. Yo cuando arranqué recién dije que no necesariamente es ateo, sino que necesita correr a Dios de su vida para poder caminar como él quiere. Evidentemente el ateo ya tiene decidido negarlo, pero así está salvedad porque en todo el desarrollo del tema de hoy vemos que hay manchas que van a salpicar y nosotros, siendo cristianos, vamos a ir descubriendo cositas que en nuestro corazón están, en nuestra mente, y que hay que mejorar, ¿sí? Hay que dejar que siga alumbrando. También el despiértate tú que duermes es para nosotros. El 18 dice, el que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga calumnia es necio. ¿Tá? Eh, la mentira tiene que ver con la necedad, sin duda. Pero a veces no solo necesitamos mentir, podemos decir calumnias, esquivar verdades, toquetear mentiras, toquetear datos. Esto ya lo vimos en otra clase, ¿sí? Eso tiene que ver con la necedad. Y
las calumnias tienen mucho que ver con la manipulación de información o decir algo en un momento apropiado o inapropiado para provocar un efecto de daño en otra persona. ¿Está? Y esto es muy sutil, no es una cosa complicada, pero a veces en un momento decía, viste, lo que me preocupa es que esto es bien común, eh, cómo provocamos un efecto que puede llegar a hacer daño o dejar mal posicionada a otra persona. Eso también la Biblia lo define como necedad. Vamos a Proverbios 12, versículos 15 y 16. ¿Quién lo puede leer? El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. El necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Qué definición de sabiduría y de prudencia, ¿no? Eh, el necio identifica su propio camino. Yo hago las cosas bien, a mí nadie me dice nada, no tienen por qué corregirme. Yo hago las cosas bien. Pero la sabiduría la relaciona a la obediencia en el consejo. O sea, frena un poco, no te apures, escucha el consejo y ponerlo en práctica. Es sabiduría. El necio da a conocer su ira. Temita, ¿eh? La necedad se manifiesta rápidamente en una reacción. Ya hemos estudiado todo el efecto de la ira, enojo, gritería, maldad, maledicencia. O sea, cómo va progresando el enojo y termina en una amargura, ¿sí? El necio al punto da a conocer su ira. Ahí no tiene problema. Expresa su ira rápidamente. Mas el que no hace caso de la injuria o de la calumnia o de una mentira o de una ofensa es prudente, es sabio. Eh, mancha, para... Yo cuando dicen algo y no me gusta, soy de reaccionar rápidamente, ¿eh? No, me cuesta frenarme, pensar. No digas nada, escuché el consejo. ¿Qué? No voy a decir nada, ¿no? Pero voy para adelante, ¿ah? Bueno, esa es una cuestión identificada en la Biblia hacia el lado de la necedad y no de la sabiduría ni de la prudencia. Capítulo 15, versículo 5. Está lindo identificar cómo la Biblia nos expresa situaciones concretas de necedad. Las mastiquemos, ¿sí? 15:5. Dice, solo un necio desprecia la disciplina de sus padres. El que aprende de la corrección es sabio. Gracias, Pedro. Nos viene para todos, ¿eh? Yo almuerzo todos los días con mi mamá prácticamente y siempre tenemos charlas, siempre hay consejos, siempre hay cositas y bueno, sigue vigente para todos este consejo, este punto, este versículo. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Si habláramos, que ya lo vamos a ver un poco más adelante en otras clases, pero si habláramos del mandamiento que lleva a los hijos a obedecer a sus padres, ¿qué dice? ¿Qué dice? Che, obedece y honra a tus padres y a tu madre. En Efesios le agrega esto de que valoremos el beneficio de la honra, ¿no? Porque se van a alargar estos días. Ese es un mandamiento con promesa. Bien, sabiduría o necedad. Uno de los comentarios decía la dificultad que a veces es por diferencia de pensamiento o por la confrontación en hijos adolescentes o más jóvenes o más grandes con los padres. Es natural una confrontación. De alguna manera hay competencia entre padres e hijos siempre. Así como hay muchas cuestiones que son de unión, hay competencia en puntos de vista siempre, en ver qué se impone, ¿verdad? Entonces, uno de los comentarios decía justamente de la dificultad de acceder al consejo del padre. Pero él decía, aprovecha que tu papá
o tu mamá ya han vivido mucho tiempo. Seguramente en su experiencia algo tienen para decirte. Escúchalo el consejo, procesalo y camina con sabiduría. ¿Sí? Muy bien. 17:10. ¿Alguien que lea este? La reprensión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. Ok. Había muchos pasajes más que podía haber sumado acá, pero ¿a alguien alguna vez le dieron 100 azotes? No, ¿verdad? Algún chancletazo sí les tienen que haber dado alguna vez. Quizás una tirada de oreja, no sé, tirada un mechón de pelo, un chirlo en la cola, eh, una ducha de agua fría. Pero dice, la represión aprovecha el entendido. Más que 100 azotes al necio. O sea, che, al necio 100 veces le decís lo mismo, 100 veces le da el chancletazo. No pasa nada, no cambia, no quiere cambiar. Esto tiene que ver con oscuridad, ¿eh? No tiene la luz que le ilumina, no tiene el Cristo como meta a seguir. El espíritu no brota nada, es oscuridad. Esto es necedad. Gladys nos habló recién del viejo hombre, entonces, si yo identifico algunas manchas que me salpican, bueno, es ir creciendo y vistiéndonos del nuevo hombre todo el tiempo. Sigue, es el proceso de arrepentimiento continuo y permanente. Dale, vamos creciendo, sigue alumbrando, sigue alumbrando, sigue alumbrando. En otra clase también hablamos de el pecado como estilo de vida o el pecado como un tropezón, una caída, arrepentimiento, nos ponemos de pie, nos alumbra Cristo, crecemos, ¿está? El necio es este estilo de vida. No me interesa cambiar, el pecado a mí no, me da lo mismo, ¿está? Sabiduría y necedad. Todo el tiempo se van confrontando. La palabra nos dice, no como necio, sino como sabio. O sea, la instrucción de la palabra es, apliquen sabiduría. Ahora, en esto de la sabiduría, a veces pensamos que tiene que ver con mucho conocimiento. Y en realidad el principio de la sabiduría tiene que ver con el temor de Jehová. Y esto significa relación con Dios. Porque la única forma de tener temor, que no significa miedo, sino respeto, honra, es relación con Dios. Entonces la sabiduría, la madurez, que es la que te va a dar sabiduría, es caminar en luz, caminar conociendo a Dios. No el conocimiento que envanece, no es información, es procesar el consejo y caminar en sabiduría. ¿Sí? Bien, quiero leer el Proverbio 7 porque nos va a ilustrar esta situación del necio. Dice así, yo lo leo y síganme solo para que vayamos ilustrando la historia, ¿sí? Hijo mío, guarda mis razones. El título que lleva este pasaje es Las artimañas de la ramera. Y esto es para ver cómo el necio se entrampa solo, cae solo en estas ruinas que hemos leído hoy. Hijo mío, guarda mis razones y atesora conmigo mis mandamientos. Recuerden que el necio no atesora la enseñanza del Padre, el sabio sí escucha el consejo. Y acá va al consejo de un padre al hijo. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalo a tus dedos. Escríbelo en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia, llama parienta, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento, un necio, el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella, a la tarde del día, cuando ya oscurecía. Palabra clave, cuando ya oscurecía. Venimos hablando de este concepto, despiértate tú que duermes, ¿sí?
¿Está? Dejo de compartir por un segundito, así nos vemos las caras. Despiértate tú que duermes, ¿sí? El que viene viviendo en la oscuridad, ¿sí? Que te alumbre Cristo. Sigo leyendo. E iba de camino a casa de ella a la tarde del día, cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando he aquí, una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Con semblante descarado le dijo: sacrificio de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y te he hallado. He adornado mi cama con colchas, recamadas con cordoncillos de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloes y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores. Hasta ahí, el pibe necio se cree que es un príncipe, que es un campeón, que mira lo que me vienen, lo que me prometen, lo que me dicen, ta. Ella es astuta. Y esto sigue. Quizás hasta ahí cualquiera puede ser inducido, conquistado, confundido, pero a partir de ahora el necio necesita que Dios se corra de todo esto para poder caminar. Dice así, versículo 19: porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras de ella, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. Sigue, pero hasta ahí ya es suficiente, ¿verdad? El marido no está, ya puedo tomar. No, correte, señorita, estoy enamorado, estoy contento, mira qué importante que soy, mira cómo, mira todo lo que provoco. ¿Está? Se fue a sus propias prisiones, ¿no? Vuelvo a compartir pantalla si avanzamos. En la versión lenguaje actual del 18.2 dice: al tonto no le interesa aprender, al necio, sino mostrar lo poco que sabe. O sea, al necio lo único que le interesa es escuchar lo que pienso, escuchar lo que quiero decir. Y acá anoté algo importante que me pareció brillante de un comentario. ¿Cómo me comporto yo en las redes sociales? ¿Qué es lo que yo expreso? Segundo, cuando alguien publica algo en las redes sociales, ¿cómo yo reacciono? ¿Me interesa compartir información o me interesa que el otro escuche lo que yo digo y punto? Porque el otro es el necio. ¿O qué cosas publico yo? ¿Quién publica mucho en las redes sociales? Yo las anulé porque ya me di cuenta que me distraen muchísimo y pierdo terrible cantidad de tiempo. La anulé hace muy poco tiempo. WhatsApp no me queda y salí del Facebook. Además no tengo nada. Pero, ¿qué publicamos en las redes? O cuando interrumpimos una conversación en cualquier ámbito, en el trabajo, en la escuela, en la iglesia, en la familia. ¿Qué es lo que quiero? Que se me escuche, que mi opinión. El necio no le interesa aprender, sino mostrar lo poco que sabe, su opinión. ¿Está? En otras palabras, a veces hablamos de más, ¿no? Y somos esclavos de todo lo que decimos, y en el fondo, el que está del otro lado se da cuenta de nuestra necesidad. No le interesa aprender, no le diga más nada, no va a cambiar nunca. ¿Está?
Proverbios 28-26 en la NTV dice, los que confían en su propia inteligencia son necios, pero el que camina con sabiduría, este camino de madurez, está a salvo. Y vámonos al Nuevo Testamento y les leo ahí en Romanos 1:21, ¿no? Una forma presente de poder entender cómo funciona la necedad y si nos está atrapando o no. A pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. Este es un versículo hermoso para dedicárselo a otra persona. ¿Está? Ahí. Conociendo qué cosas le agradan al Señor, esto que Gladys compartió al principio, nuestro caminar, nuestro andar, que es todo lo que habla el capítulo 5, que agrada a Dios, da gloria a Dios. Y de alguna manera somos partícipes de la gloria de Dios, ¿sí? Pero dice que conociendo a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. Yo soy una persona sumamente racional, muy matemático para todo lo que hago. ¿Está? Entonces, yo necesito una explicación racional para todo lo que sucede. Bien, ahí tengo otra mancha que está suelta. El envanecimiento, la necesidad de tratar de razonar todas las cosas y que yo tengo razón. Y su necio corazón se llena de oscuridad. Bien, otro desafío que nos presenta Pablo ahí. ¿Alguien quiere comentar algo? Si no, pasamos al versículo 16. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna mancha que salpicó por ahí? ¿Seguimos? Versículo 17. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. He predicado tantas veces este pasaje de cómo se nos va el tiempo. Recién le comentaba a Gladys una anécdota de hace un fin de semana anterior, cuando vino a predicar este muchacho de Venado Tuerto, y estábamos almorzando, y el cuñado de él que estaba ahí me dice, me acuerdo cuando en un campamento de jóvenes usted enseñó una canción que era de la casita, que es así, así. Dice, ¿cómo nos divertimos, todo? Bueno, hasta ahí, qué lindo, mira qué lindo recuerdo. Y él me dice, yo tenía 14 años, usted dirigía el campamento y ya era grande. El comentario no me cayó simpático, porque de ese campamento habían pasado más de 20 años, y si ya era grande en aquel momento, entonces me dijo, usted hoy ya se le pasó el tiempo, ya está viejito, pastor, contador, José. Y la verdad que tiene razón. O sea, se nos pasa el tiempo. Pero además, este versículo nos invita a aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Vamos a hablar primero del tiempo. El costo de oportunidad de usar bien tu tiempo es un término que a mí como contador me encanta explicar. El tiempo te alcanza para una cosa o para otra. Algunos tendrán capacidad para hacer muchas, pero cuando dedicas tiempo a una cosa, vas perdiendo posibilidad de hacer otra. Es un recurso escaso el tiempo. Se va. Ese tiempo que yo estoy describiendo ahora es el tiempo cronológico, las horas que pasan, el envejecimiento que vamos teniendo por el paso del tiempo, el cronos, ¿sí? Pero este pasaje no se refiere específicamente al cronos, sino al tiempo como el kairos, la cantidad de veces que desaprovechamos las oportunidades que Dios nos presenta, los momentos específicos, por no ver ni entender el uso del tiempo. Y si las oportunidades se nos van. Lo bueno es que Dios siempre es un Dios de nuevas oportunidades. Pero el desafío es, hey, el tiempo se te va. El tiempo cronos no se recupera más, se fue. Hay oportunidades en el Kairos, lo específico de Dios. Pero si no estás atento, si no caminas en sabiduría, si tu necedad no escucha el consejo, no pone a Dios en tu camino, lo corre a Dios de por medio,
todo el tiempo cronos y todo el tiempo kairos se pierde, se va. Necedad. Porque los días son malos. ¿Por qué son malos los días? ¿Qué se le ocurre a ustedes que los días son malos? ¿Por qué la palabra dice, hey, los días son malos? A mí me encanta vivir nuevos días. Cada mañana digo, ¿qué? Buen día. Que hoy va a ser un lindo día. Los días son malos si entendemos a la velocidad que corre este mundo, este siglo. Dice la Biblia que Satanás busca a quien devorar. Los necios, pancito para el desayuno. Mis enojos, vimos el otro día, te come crudo, ni hace falta que te cocine. Mis raíces de amargura, picnic. ¿Está? Satanás busca a quien devorar. Estos son los días malos que enfrentamos. O sea, el crono, los días que van pasando, no son, son días de luchas espirituales, día tras día. ¿Está? La malignidad de los días es la lucha que tenés. Y cuando no percibís qué son los días malos, tampoco percibís el tiempo que vivimos y las oportunidades que se van pasando. ¿Está? Velorio. Alguien amigo nuestro, alguien conocido. Che, nunca le hablé del Señor, se murió. A mí me pesa cuando me pasa eso, ¿no? Aprovechando bien el tiempo. Versículo 17, otra vez. ¿Entendieron lo que vimos acá? Che, no vayan como necios, sean sabios, aprovechen el tiempo, los días son malos. Por tanto, no seas insensato, no seas necio, sino, y acá está la sabiduría, entendido cuál es la voluntad del Señor. ¿Cómo conozco la voluntad de Dios? No solo oír, no solo conocimiento, no solo saber, se leí una vez y ya está, sino comprender la voluntad de Dios tiene que ver con meditar la palabra. Esto que estamos haciendo ahora, estudiarla, masticarla. Si me salpica, si me mancha, como hemos leído, como he estado diciendo ahora, porque me siento necio con algunas actitudes, ¿okay? Medita la palabra, porque ese es el Cairo de Dios que te lleva al arrepentimiento y a seguir creciendo, a seguir caminando hacia el Padre. ¿Está? Entonces, ¿cómo comprendo la voluntad de Dios? Cuando me centro en la palabra, le doy lugar a la palabra en mi vida, un lugar central. Esto es lo que siempre cantamos, Cristo es el centro de nuestra vida, reflejado en la palabra, reflejado en cómo andamos, en nuestras conductas, la estudio, dejo que me hable, uso bien mi tiempo y día a día vamos conociendo la voluntad de Dios. No es mágico esto, ¿eh? No es un ping-pong de pregunta y respuesta con el Señor. Esta voluntad es caminar en el Señor y van apareciendo respuestas, se van abriendo puertas, se van cerrando otras. No hay permiso para esto. Ahora sí es tiempo para esto. Camina con el Señor, camina en la palabra, meditala, reflexionala y la voluntad de Dios te aseguro que se manifiesta con claridad. Pero cuando yo en mi necedad lo corro a Dios, pierdo toda prudencia, no escucho a nadie, quiero que me escuchen a mí, la voluntad de Dios no aparece. Mi voluntad se manifiesta en una magnitud importante. Versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien se lleno del Espíritu. Este pasaje otra vez nos pone entre la insensatez y la sabiduría. Otra vez en medio de la balanza. No embriaguéis con vino. Ya vamos a hablar del significado del vino. No es solamente tomarse un trago de un tinto o un blanco dulce o un champán. Tiene que ver con todo lo que nos distorsiona y nos domina. En lo cual hay disolución. Disolución es andar en malos pasos. Recuerden que todo el capítulo 5 nos viene mostrando lo que es andar en luz. Bien, andar en malos pasos, andar en oscuridad, nos identifica con el necio. El vino nos hace perder. ¿Alguien alguna vez se tomó unos buenos vinos y se puso medio mareadón? Estaba que el equilibrio, no sé,
No es mi caso, pero porque no me gusta el vino. Quizás si, qué sé yo, si la limonada fuera mala, y yo tendría una borrachera de limonada que ni les cuento. ¿Está? Eh, lo que no hace perder el equilibrio significa el vino, lo que nos hace concentrar en lo efímero, lo que nos hace perder el control de nuestra vida. El concepto más amplio puse ahí, puede ser todo lo que nos controla y nos hace caminar en necedad. Ejemplos, el celular. El otro día, acá tengo mi celu, mi celu que ya me acompaña hace bastante años. El otro día, sin querer y sin saber, toco una tecla y me aparece la cantidad de horas que había usado el celular en el día. Bueno, yo tengo algo especial. Pongo un podcast y me duermo. Y si el podcast tiene 10 capítulos, a veces me duermo en el 1 y amanezco en el 10. No sé si le pasa a alguno de ustedes. Entonces digo varias horas ahí. Pero me marcó 18 horas de uso. Demen 6, 7 horas de noche para que no sea tan bruto. Pero tengo 10, 12 horas de uso celular permanente. ¿Ah? Yo tengo un aparatito que me hace ser dependiente, una herramienta increíble. Pero ojo, cuando me lo sacan, si me pongo nervioso, es como el vino, me duele. ¿Está? El juego. ¿Quién tiene la capacidad de poder jugar muchísimas horas por día? Y cuando te llaman y te dicen, vení a colaborar, dejá de hacer eso, ponete a estudiar, nos provoca esa reacción de, déjame, hoy, ¿ok? El fútbol, el fútbol para mí es un temita que me da cosquilla, ¿eh? Yo tengo la capacidad de ver fútbol de todo el continente, los niños, los grandes, las mujeres, los viejos, fútbol senior. Mientras haya goles, yo puedo ver fútbol muchas horas. O un pecado que nos provoca disolución, malos pasos, las drogas, las amistades, con quien te juntas, los vicios. Y ahora hago un salto. El trabajo, que el trabajo es un principio de Dios, pero cuando controla mi vida y me centro solamente mi vida en trabajar y no tengo otra cosa en mi vida más que el propósito de trabajo, riqueza, fortuna o miseria, lo que nos, con la consecuencia de el trabajo puede ser también un sinónimo de vino, ¿sí? O el poder, el querer ser, el querer tener, el querer ordenar. Ey, ey, si te controla la vida y si lo perdés, te desesperas, es lo mismo que para el borracho cuando le quita el vino o para el drogadicto cuando le saca la droga. Y podríamos seguir con muchas cosas más que cada uno sabe, ¿no? Todo lo que nos provoca angustia nos hace perder el equilibrio en la vida. En cambio, el espíritu trae control a nuestras vidas. Y esto que no esté acá lo noté porque a mí me hizo un ruido bárbaro. Me puedo callar cuando debo callar. ¿Se acuerdan que recién dijimos que el necio quiere que lo escuche, quiere que todo sepa cuál es su opinión? El prudente escucha el consejo, se sabe callar, y esto es una obra del espíritu. El espíritu trae control y trae libertad. Libertad por no tener que atarme a lo efímero. Yo reconozco que cerré el Facebook porque también me di cuenta que me atrapaba. Esto de estar pasando pantallitas, era, no sé, porque no las leo, pero era una cosa que me atrapa, ¿no? Muy bien. Lo que nos llena nuestro corazón determina nuestras reacciones, porque me controlan. Si mi corazón está lleno de cosas necias, mis reacciones se van a hacer manifiestas en necedad. Si mi corazón está alumbrando Cristo, mis reacciones son en consecuencia. Caminamos en su voluntad. ¿Sí? Dice Lucas 14:49. ¿Alguien lo quiere leer rápidamente? Cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, no puede ser mi seguidor. Y si vuelvo un poquito atrás, con el concepto que veníamos hablando, todo lo que llena mi corazón, todo lo que no me llena del Espíritu Santo es lo que de alguna manera controla mi vida y no puede ser
mi discípulo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se manifiesta esto de ser lleno del Espíritu Santo? Es el versículo que sigue, el 19. Hablando entre vosotros, con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Pregunta acá, ¿cómo puedo alabar al Señor en nuestros corazones? ¿Qué piensan ustedes? Lo puse ahí como para que participemos un poquito. ¿Cómo se levantan? Cantando. ¿Quién se levanta cantando a la mañana? Yo soy uno. Lo que pasa es que la Analía me calla rápidamente. No solo porque desafino, sino porque la despierto a ella, pobre. Pero, ¿qué es esto de expresarnos en los salmos? ¿Es ponerse como yo, que canto a los gritos? ¿O tiene que ver con una actitud del corazón permanente, alabando al Señor las 24 horas del día, hasta cuando estoy durmiendo? Tiene que ver con lo que digo, tiene que ver con lo que veo, tiene que ver con lo que oigo, tiene que ver como esto de que vivimos de gloria en gloria, en Él. ¿Está? Y esto nos lleva a un desafío muy íntimo. Examinarte permanentemente para comprender si vivimos en la voluntad de Dios o en nuestra necedad. El sábado, predicando a los jóvenes, el ejercicio era mirarnos en un espejo y ver qué imagen nos refleja el espejo, ¿no? Y el desafío era poder ver a Cristo en esa imagen reflejada. Y por ahí, cuando yo me miro en el espejo, me puedo ver más lindo, más feo, más viejo, más jovencito, más gordo, más flaco. Pero si veo a Cristo, entonces el ejercicio es que otros nos dijeran si veían a Cristo. Y fue un lindo ejercicio. Un lindo ejercicio de cómo los demás reconocían la obra de Cristo en nuestra vida. Yo veo a Cristo porque vos me bendecís en esto, en tu servicio, en tus consejos, en tu amistad, en tu incondicional compañía, en tus dones. Y fue muy enriquecedor. Entonces, ¿cómo podemos cada uno de nosotros animarnos a hacer este ejercicio de saber que estamos alabando al Señor en nuestros corazones? Que lo que entra en nuestra boca, en nuestros ojos, en nuestros oídos, que es lo que va a provocar nuestras reacciones, nuestras conductas, está en esto de vivir de gloria en gloria, está en esto de lo que agrada a Cristo. Hagamos un ejercicio fácil, como hicieron los jóvenes. Preguntale a un amigo, a alguien que te conozca bien, decirle, ¿podés ver a Cristo en mi vida? Y nos sorprenderíamos, ¿no? Creo que sí, creo que sí. Y te ayuda a ser consciente de que otros vean a Cristo en tu vida. Te fortalece, te hace ver que estás caminando. ¿Sí? No es para que nos agrandemos, es para decir, estamos caminando en Cristo. Cerramos con el versículo 20, Una dando 100. cosita, Sí, Gladys, perdón. dale. Menciono algo de lo que estuve leyendo que lo explicaba bien en Mitián, que decía que es como que tuviera dos partes, que dice la primera parte hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, se remite a como que necesitas al otro, que tenés que estar con el otro, que digamos es el hermano o es en la iglesia. Y luego pasa como a una instancia personal, donde dice cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, como que él planteaba que no podemos estar o no estamos todo el tiempo con la iglesia, con los hermanos, sino que también tenemos una instancia personal y sola que es esto de poder cantar y alabarle a Dios en el interior o con la boca, sino que son como dos instancias, una personal y una grupal. Excelente, gracias Gladys. Usemos de nuevo el ejemplo del espejo, esto de la comunidad. Por eso fue enriquecedor que otro me dijera si veía a Cristo en mí y yo poder ver a Cristo en la otra persona. El amor de Cristo derramado por la otra persona. Eso me ayuda a tenerle más paciencia. Pero a la vez, mi hermana me permite compartir una alabanza, una adoración, un servicio, un trabajo. Excelente, gracias Gladys, muy buena participación. Dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Es fácil, difícil, es necio, es sabio?
dar gracias por todo. Acá hay una palabra clave. Cuando me pasa algo que no me gusta o me hace perder el control o me deja desubicado, lo primero que le pregunto al Señor, ¿y qué pasó, Dios? ¿Qué pasó, Padre? ¿Por qué me toca vivir esto? Y eso, de alguna manera, eh, responde a necedad, sin duda, a esto de no estoy confiando en que Dios está siendo el centro, el control de todas las cosas, que estoy caminando en su voluntad. Caminar en la voluntad de Dios no significa flores y fuegos artificiales, significa vivir su voluntad plena. Y vendrán vientos recios, eh, vendrán lugares oscuros, vendrán, eh, no sé, situaciones difíciles. Se asomará la muerte, se asomará el dolor, se asomará el sacrificio, no sé, lo que sea. La vida y sus idas y vueltas. Dando gracias por todo. Y acá nos lleva al concepto de la sabiduría. De poder descansar en el Señor. Confiamos que Dios está en control, aunque no entendamos lo que sucede. Podemos dar gracias, aunque estemos atravesando un desierto. Es, es un desafío permanente que nos ayuda a relajarnos um, cuando hay una situación que está fuera de control. Dar gracias en todo. Señor, no está saliendo esto, estoy asustado. Da gracias en todo. Deja que el Señor obre. Deja confiar que Él está abriendo una puerta y quizás cerrando otra, ¿no? Ah, y solo un tilde acá importante. Oramos al Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A veces tenemos tip para orar y no sé si creo que sí es importante, pero digamos, no siempre es fácil que lo podamos asimilar. Yo no oro a Jesús en el nombre del Padre. La Biblia nos enseña con claridad, che, la oración es al Padre en el nombre de Jesús, que es el que abre la puerta. ¿Está? Un profesor siempre me decía, esto es fuerte el ejemplo, es muy duro, pero me decía, José, ¿quién sos vos para que el Padre te escuche? Y su hijo, sí, en Cristo te escucha. Si no fuera porque Cristo está mediando y te abre la puerta, ni a vos ni a mí nos escucha. Pero es mi padre, mi hijo, sí, sí. Entonces, ¿para qué sirve orar? No, sí, seguí orando. Pero en Cristo. No es un amuleto que todo lo que pidieres en mi nombre os será dado así. En Cristo, dame, en Cristo. Es la intimidad otra vez, es el caminar es la sabiduría, la relación. Oh Padre, en el nombre de Cristo. Y yo creo, porque así lo he aprendido también, que el corazón del Padre en Cristo se sensibiliza a mi oración. Es esa llave que abre el corazón del Padre. Y el Padre está dispuesto a dar buenas dádivas a sus hijos. ¿Cuánto más? El Espíritu Santo a quien se lo pida, dice Lucas 11:13, no a quien se lo merezca. Y esto también ha sido un ejemplo para mi vida, que también habla de cuestiones necias, ¿sí? Señor, dame tu espíritu, yo soy bueno, yo voy a la iglesia, yo predico, yo me lo merezco. Y el Señor lo hace mucho más sencillo el asunto. Vení, relacionate que a quien le pida, el Padre le va a dar el Espíritu Santo. Pero está en el Padre. Entrad a través de Jesucristo y recibiréis el Espíritu Santo. Pedro también le dijo lo mismo ante la pregunta de todos los que escucharon su primera predicación, ¿qué haremos? Bueno, arrepiéntanse y bautícense y van a recibir el Espíritu Santo. ¿Está? El Espíritu Santo no es tan ritual ni tan mitológico como a veces lo entendemos. Sí, hay momentos muy especiales y creo en un bautismo especial. Pero el Espíritu Santo es plenitud de Dios Padre en Jesucristo en tu vida. Es sobrando. Él está en tu corazón llenando tu vida. Ya lo estuvimos viendo en clases anteriores, que lo que nos entristece, lo achica, pero el Espíritu está ahí en tu vida. ¿Está? Recibiste a Cristo, es la llave al Padre, es la llave a que el Espíritu esté
en tu corazón obrando. ¿Sí? Esto es el fruto de andar en luz, lo que el Espíritu hace en nuestra vida. Gente, ¿alguna pregunta? Cerramos aquí. Hay mucho para masticar. Hoy el desafío de este equilibrio de sabiduría y necedad nos habla, nos confronta a meditarlo. ¿Sí? Carlos. Eso es lo que estaba hablando usted de que a veces hacemos cosas que no le agradan al Señor y porque estamos acostumbrados a siempre recibir bendiciones de Dios. El Señor nos abrió esta puerta, el Señor nos dio esto, el Señor nos... Siempre estamos acostumbrados a que el Señor nos bendiga, pero hay veces que el Señor cierra puertas, hay veces que el Señor nos hace pasar desierto, pero tenemos esa costumbre como seres humanos de decir, por algo el Señor nos cerró esta puerta, por algo el Señor nos está haciendo pasar esto. Pero yo creo que es más intimidad con el Señor cuando el Señor nos hace pasar dificultades o desiertos. Porque ahí es cuando el Señor nos está mostrando que nosotros como personas estamos haciendo mal las cosas. ¿Y cómo buscamos la intimidad de Dios? ¿Cómo buscamos aprender a escuchar al Espíritu? Es someternos, morir nuestro yo y buscar más de Dios y que el Señor nos muestre realmente qué estamos haciendo mal como persona, Sí. como hijo suyo. Entonces Carlos, cuando buscamos... un detalle Sí. importante. No necesariamente tenemos que hacer algo malo para atravesar un desierto. ¿Está? En la vida está lleno de desiertos. El desafío es que aún en un desierto o aún en una plenitud de vida, de éxito, lo que fuera, siempre vayamos con agradecimiento y entendiendo que Dios está en control de nuestras vidas. Caminar por desierto a nadie le gusta y el necio reacciona de una forma. La sabiduría Pero, es caminar ese desierto y el Señor nos va a ir hablando. Seguro siempre hay cosas que corregir, pero no quiero que atemos el camino en un desierto por algo mal que estamos haciendo. Porque claro, todos hacemos cosas malas, porque todos tenemos actitud de necio y nos vamos revistiendo del nuevo hombre. Lo que nuestro corazón es, esa sensibilidad que vos decís, es entregarnos a Cristo, es escuchar a su Espíritu que nos va transformando día a día. Eso es el arrepentimiento, ¿sí? claro. ¿Sí? Sí, pero a veces, pastor, a veces necesitamos pasar por ese desierto porque a veces somos tan orgullosos que no abrimos el corazón y no aprendemos a escuchar al Señor. Sin duda que mis mejores aprendizajes los hice en medio de los desiertos, en medio del dolor, ¿no? No tengo duda de eso, ¿no? Y a nadie le gusta tropezar 2 veces con la misma piedra y a veces pasa, porque a veces no terminamos de aprender. Estoy de acuerdo Es con cierto. vos, Carlos. Estoy de acuerdo con vos. Gente, se nos fue la hora. Si quedaron preguntas, después lo hacemos por el chat y después reviso bien ahí el versículo que me quedó en el aire que lo escribí mal. Nos vemos el miércoles que viene. Dios les bendiga y gracias por compartir este tiempo. Mastiquen esto. Mastiquen el confrontación, la tensión entre el necio y el sabio.